Mucho gusto, mi nombre es Pedro Leal, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en el Centro Universitario del Norte. A continuación les vamos a presentar nuestro proyecto final de laboratorio del curso de hidráulica. Visualización de flujos en tuberías, flujo laminar en transición y turbulento. Los objetivos de esta práctica son calcular el número de Reynolds para un sistema de flujo y observar el cambio de régimen con ayuda de una tinta disuelta en agua. Demostrar el experimento de Osborne-Reynolds, determinar el número de Reynolds para flujos laminares, turbulentos y de transición. Los fundamentos teóricos de nuestro ensayo son: la primera observación de los tipos de escurrimiento en el interior de una tubería fue realizada por Osborne-Reynolds en el año 1874. Esta investigación científica de Osborne-Reynolds cubrió un amplio abanico de fenómenos físicos y de ingeniería y estableció los fundamentos para muchos trabajos posteriores sobre flujos turbulentos, la modelización de hidráulica, transferencia de calor y fricción. Sus estudios sobre el origen de la turbulencia constituyen un clásico en la mecánica de fluidos. Para visualizar las características de los flujos laminar y turbulento, Reynolds empleó un colorante inyectado en una corriente de agua. La instalación del interior del tanque de Reynolds está elevado respecto al suelo, parte un conducto transparente horizontal, ya que fuera del tanque va conectado a una tubería descendente de desagüe, que fue lo que intentamos emular en esta práctica. A continuación, en la demostración de cómo se utiliza dicho aparato, podrán observar de qué les platico. Las características que condicionan el flujo laminar dependen de las propiedades del líquido y las dimensiones del flujo. Mientras que aumenta el flujo másico, aumentan las fuerzas del momento o inercia, las cuales son contrarrestadas por la fricción o fuerzas viscosas dentro del líquido que fluye. Cuando estas fuerzas opuestas alcanzan un cierto equilibrio, se producen cambios en las características de flujo. En base a los experimentos realizados por Reynolds en 1874, se puede concluir que las fuerzas del momento son una función de la densidad, el diámetro de la tubería y de la velocidad media, además de la fricción o fuerza viscosa, depende de la viscosidad del líquido. Así podemos entonces fijarnos en esta fórmula. El número de Reynolds será fuerzas inerciales partido fuerzas viscosas. En otras palabras, densidad por diámetro por la velocidad partido la viscosidad dinámica del fluido, o bien velocidad por diámetro de la tubería partido viscosidad cinemática del fluido. Podemos observar el comportamiento del flujo laminar, del flujo en transición y del flujo turbulento. Cuando el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo sigue un comportamiento laminar. Cuando el número de Reynolds se encuentra entre los valores de 2000 y 4000, está en una zona de transición. Y cuando el número de Reynolds se encuentra en una etapa mayor de 4000, el fluido es turbulento. Entonces esto es una unidad dimensional que nos proporciona una indicación de la pérdida de energía causada por la viscosidad del fluido. Como observamos en la ecuación anterior, cuando las fuerzas viscosas tienen un efecto mayor en la pérdida de energía, el número de Reynolds es pequeño y el flujo se encuentra en el régimen laminar. Finalmente, si el número de Reynolds llega a estar entre los valores igual o mayor a 2000 igual a menor de 4000, es que el flujo se encuentra en una etapa de transición. Un flujo laminar se define como aquel fluido que se mueve en capas o láminas, moviéndose suavemente sobre otras, mientras el fluido en transición se está convirtiendo de laminar a turbulento, y el flujo turbulento es cuando el movimiento de las partículas es demasiado inestable o desordenado y se intercambian entre capas y capas de una forma muy intensa y con mayor velocidad de que si fuera algún otro tipo de flujo. Ya sabiendo lo anterior sobre los tipos de regímenes de fluidos que hay, laminar en transición y turbulento, se procede a tomar los datos para los posteriores cálculos, donde lo que se realiza es la toma del tiempo de llenado de un volumen en específico para los posteriores cálculos de laboratorio. A
continuación mi compañero se encargará de explicar cómo es que funciona nuestro aparato para la visualización de tipos de flujos. Les voy a platicar acerca de nuestro proyecto de laboratorio para el curso de hidráulica. Esta máquina que tenemos aquí sirve para visualizar flujo laminar y turbulento dentro de una tubería. Si se pueden acercar, podría hablar acerca de las partes de esta. La tubería está conectada a la red del hogar, ¿verdad? Para suministrarle agua. Asimismo, dentro de la cubeta existe esta tubería de acá, con la cual se busca mantener un nivel de agua, ¿verdad? Constante, para que el agua que salga por aquí mantenga el mismo caudal todo el tiempo. El agua restante sale por esta tubería y al final de todo se utiliza esta jeringa, se le aplica tinta, ¿verdad? Y se introduce dentro de esta vez una manguera de una manguera normal y se inyecta la tinta y se puede observar los diferentes tipos de flujo, ya sean laminar o turbulento. Cuando ya se conoce el tipo de flujo que existe dentro de la tubería, ya podemos comenzar a medir el caudal, ¿verdad?, que se mueve dentro de la tubería, para poder asignar ya más adelante en el proyecto a qué velocidad aproximada es que ya se empieza a observar un régimen turbulento dentro de la tubería. Como primer paso, vamos a hacer con abrir el chorro para empezar a suministrar agua al tanque, ¿verdad? Vamos a esperar a que el agua llegue a este nivel, para que al llegar a este nivel ya exista un flujo constante de agua, ¿verdad? O un caudal constante, más bien dicho, durante todo el sistema. Hay que observar primero que la llave esté cerrada y bueno, comenzamos. El tanque, ya si pueden observar, ya llegó a su nivel. Asimismo podemos observar que el agua ya empieza a salir por la tubería, se empieza a retirar del tanque. En este momento ya podríamos empezar a abrir la llave para poder empezar con el ensayo, ¿verdad? Se puede abrir poco a poco para que la tubería vaya sacando el aire que existe dentro de con el chorro controlamos de que el caudal que entra sea. Ya tenemos el tanque con un nivel constante. Ahora ya sé que se procedió a encender la llave, por favor. Ya podríamos empezar a introducir la jeringa dentro de la tubería. Bueno, como se puede observar, al aplicar la tinta, esta se dispersa totalmente con el agua, se mezcla literalmente con esta, ¿verdad? Es por el mismo tipo de caudal que existe dentro de la tubería. Que ya se conoce que a esta velocidad existe un régimen turbulento. Lo que se procede a hacer es utilizar la cubeta forada y tomar el tiempo en el que se llena cierto volumen. En este caso vamos a esperar a que se llene 5. Ya que se tomó el tiempo, este tiempo se cruza
cubeta, ¿verdad? Pueden observar, la cubeta se mantiene a los 5 litros, ¿verdad? Para obtener un dato más exacto de cuál es la del caudal, se puede hacer esto un total de 3 veces, ¿verdad? Y luego sacar un promedio de los tiempos y obtener un dato mucho más exacto. Bueno, entonces ya para concluir, si pudieron observar la diferencia entre el tipo de flujo laminar y el flujo turbulento. En el flujo laminar se pueden observar literalmente cómo fluyen unas líneas de tinta, mientras en el flujo turbulento literalmente todo se mezcla. Al observar cada régimen de flujo, se procede a hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? De tomar el tiempo en el que se llena la cubeta, los 5 litros, realizarlo 3 veces para obtener un dato más exacto. Y ya todos esos datos se pueden utilizar ya más adelante para realizar su ensayo. Concluida la práctica de laboratorio, se obtuvieron estos datos, con los cuales se podrá realizar el informe.